Quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema del cual muchas veces hablamos, lo entendemos, pero muchas veces no sabemos cómo se forma, cómo se desarrolla, qué aspectos lo limitan y qué aspectos lo facilitan en el desarrollo. Es un factor de nuestra personalidad que, si lo tenemos sano, nos puede ayudar a progresar y desarrollar en la vida, pero que si lo tenemos dañado, nos va a limitar y nos va a retrasar en nuestro desarrollo y progreso personal en la vida. Me estoy refiriendo al tema de la autoestima, ¿verdad? Es un tema que todos lo mencionamos, lo entendemos más o menos de qué se trata, tiene que ver con nuestra forma de amarnos, de valorarnos y todo ello. Pero en esta mañana yo quiero compartir con ustedes cómo se configura, cómo se va formando la autoestima, qué factores lo facilitan en el desarrollo y qué factores también lo bloquean. Yo acabo de publicar un libro que se llama ¿Por qué caminar si puedo volar? Es restaurando y potenciando la autoestima. La tercera parte de este libro es lo que voy a hablar en esta mañana un poquito de ello. Todo lo que voy a hablar está escrito acá en el libro, al final lo pueden revisar ahí. Y en esta parte última voy a estar hablando acerca de cómo Jesús interviene y trata con la autoestima de tres personajes. Miren, nosotros siempre vemos a Jesús como el predicador, como el maestro, como el expositor, como el pastor, pero yo les voy a presentar una faceta diferente de la vida de Jesús en esta mañana. Y esta faceta tiene que ver con el Jesús no pastor, no predicador, no maestro, sino con el Jesús terapeuta. Quizá yo como psicólogo, ustedes me estarán pensando, ¿no? Ya lo va a ajustar y lo va a manosear y lo va tendenciosamente a presentar a un Jesús como psicólogo. Pero ustedes van a juzgar de acuerdo a cómo Jesús trata con las personas, cómo Jesús hace terapia con las personas, en que si es o no un terapeuta, además de maestro, además de pastor. Voy a estar viendo con ustedes tres personajes que tenían dañada la autoestima. Pero antes de eso, quiero que capten el concepto, o más que el concepto, tres componentes básicos de una autoestima. Uno tiene que ver con la autoaceptación, que es el amarme y aceptarme en relación a mí mismo, el estar bien conmigo mismo. El otro aspecto, el otro componente es la autovaloración, que tiene que ver con el valorarme y sentirme bien delante y en relación con los demás. Y el tercer aspecto tiene que ver con la autoconfianza, que tiene que ver con el sentirme capaz de enfrentar los desafíos y las demandas de la vida. Esos tres aspectos es lo que configuran mi autoestima. Y puede ser que yo esté dañado en uno de ellos y no en los otros. Puede ser que yo esté dañado más en mi autoconcepto y no me ame y no me sienta bien conmigo mismo, pero no tenga problemas de autoconfianza y me sienta capaz de enfrentar las demandas y desafíos de la vida. O puede ser que yo sí tenga problemas de autovaloración y no me siento bien en relación con los demás, me siento menos, me siento acomplejado, pero no me siento mal con respecto a mis capacidades, a mis competencias. Entonces la autoestima, cuando hablamos de una autoestima sana, hablamos de que en esos tres componentes tienen que haber esa estabilidad, esa sanidad. Cuando entremos a la Biblia vamos a ver tres personajes que tenían un daño en cada uno de estos componentes. Los tres tenían problemas de autoestima, pero en diferentes componentes. Como cada uno de nosotros también podemos tener un problema de autoestima, pero en diferentes componentes. Y Jesús, como terapeuta, Él va a discernir en qué componentes están dañados, en qué componentes están con problemas, y Él va a tratar ese problema. Ya vamos a ver entonces el primer caso. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos, capítulo 1. Vamos a ver el primer personaje. El primer personaje está en Marcos. Ustedes se dan cuenta que yo no uso mucho el PowerPoint, porque yo pido que puedan leer la Biblia, que lean y vayan al texto, y puedan guiarse por el texto, ¿no? ¿Cuántos han traído su Biblia? A ver. Ya, entonces ábranlo, compártanlo con el que no lo tiene,
Y vamos a ver en el capítulo 1 de Marcos, verso 40. Verso 40 y 41. Dice así: vino a él un leproso, rogándole, hincando la rodilla, y le dijo, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, y sé limpio. Quiero y sé limpio. Miren, muchas veces las personas vienen a una consulta terapéutica aparentemente por un problema superficial, pero muchas veces hay un problema de fondo. Lo que los trae a la consulta es un síntoma, es un problema que creen ellos que ese es el problema, pero detrás hay un problema de fondo que un terapeuta, que un pastor tiene que discernir qué hay detrás de esa conducta y de ese problema que esta persona está experimentando. Y eso es lo que hace Jesús. Se acerca a un leproso, y este es el primer personaje, no nos dice su nombre. Ahora, hay que entender en esa época qué significaba ser un leproso. En ese tiempo, ser un leproso era una persona que no podía convivir con el resto de la gente y tenía que vivir en cuevas y excluido totalmente de la sociedad. Y cuando caminaba fuera de su cueva y veía en algún momento y se cruzaba con alguna persona, la ley le obligaba a gritar inmundo, para que el que viniera no se acercara a él. Y si él no gritaba, la ley autorizaba que fuera apedreado ese leproso, porque la lepra era como una plaga que podía acabar con toda una sociedad. Entonces, en ese sentido, las leyes regían de esa manera. Entonces este leproso vivía así, en una cueva, excluido y rechazado. Ahora, ¿cuál es el sentimiento que podía experimentar este leproso? ¿Qué emoción podía experimentar este hombre? El sentimiento de rechazo. O sea, se sentía completamente rechazado por su familia, por su sociedad, por la religión. Encima se creía que el leproso era alguien condenado, juzgado y rechazado totalmente por Dios. Entonces, este personaje se sentía totalmente rechazado. Ahora, pensemos nosotros. Miren, no hay ningún ser humano que pueda vivir sanamente experimentando rechazo todo el tiempo. No hay ningún ser humano que pueda pueda vivir experimentando rechazo todo el tiempo. Porque o se va a enfermar físicamente, o va a terminar deprimido, o va a terminar loco. Miren, la persona que no experimenta afecto, que no experimenta amor, inevitablemente va a enfermar. Enfermar físicamente o psicológicamente. Eso está probado, así es. El ser humano necesita no solo del alimento físico, sino del alimento psicológico, del alimento afectivo, de la nutrición afectuosa de las personas significativas que lo rodean. De lo contrario, enferma. Entonces pensemos en esta persona, en este leproso, que está con esta enfermedad. Ahora, el leproso es una persona que se le pudre la piel, se le pudre la carne, y destila un olor totalmente nauseabundo, causa totalmente repugnancia. Pensemos, y de repente nos hemos cruzado en algún momento con algún loquito en la calle, un sucio y maloliente. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Alejarnos, ¿no? Tomar distancia, porque nos causa cierto rechazo, cierta repugnancia, ¿verdad? Mira, un leproso es más repugnante, mucho más, 10 veces más o más, que un loquito en la calle. Sin embargo, él sale de su cueva y viene a buscar a Jesús. Y acá está lo interesante de Jesús. Miren, cuando la Biblia cuenta detalles, no solamente nos lo cuenta para darnos información, sino porque hay un propósito en ese detalle que nos cuenta. Y la Biblia dice que cuando el leproso se acerca donde Jesús y le ruega que lo sane, dice que Jesús se acerca y lo toca y le dice, quiero y sé limpio, dice, ¿no? Ahora miren, Jesús no necesitaba tocar al leproso para sanarlo.
Él solamente con una oración, y de lejos tal vez, él podía haberle dicho, sé sano, y el leproso hubiera quedado automáticamente sano. ¿Por qué Jesús lo toca? ¿Por qué Jesús extiende su mano a alguien tan repugnante, a alguien que causa tal rechazo, tal mal olor? ¿Por qué Jesús lo toca? Porque Jesús no solo está preocupado en sanarlo físicamente de su lepra, sino porque Jesús está preocupado en sanar su alma, en sanar su autoestima. Él tenía un daño en el componente de autoaceptación. Es decir, él no se autoaceptaba, él no se amaba a sí mismo, no se aceptaba a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros, porque tenemos un granito, la nariz muy grande, o muy delgado, o muy gordito, no nos aceptamos? Y nos sentimos mal, y tenemos problemas de autoestima. ¿Cuánto más una persona que tiene una limitación física? ¿Cuánto más una persona que tiene un problema físico mayor? ¿Cuánto más el rechazo emerge en sí mismo? Más que de la gente de sí mismo. Esto era lo que experimentaba el leproso. Entonces, cuando Jesús le extiende su mano, está haciendo terapia. Está actuando como un terapeuta que extiende el calor de su brazo y le dice, mira, yo no te rechazo. Para mí, tú no destilas asco, repugnancia ni nada por el estilo. Yo te puedo abrazar, yo te puedo tocar, yo te puedo mostrar que yo te amo, que yo siento cariño, siento afecto por ti. Yo te estoy comunicando que tú eres importante, que tú eres valioso. En ese toque está comunicando. Miren, actualmente hay investigaciones sobre la importancia del toque, del contacto físico hacia una persona. Hay niños, bebés que nacen prematuramente y que cuando, más allá de estar en una incubadora, son tocados por su madre, llevados al pecho de su madre, y sienten y experimentan el calor, empiezan su biología, sus células, a revitalizarse y a crecer. La importancia del toque. En Estados Unidos, en Miami, hay un instituto que estudia la importancia del toque en la vida de las personas. Miren, un niño necesita ser tocado sanamente por su padre, por su madre. Más allá de decirle yo te quiero, más allá de decirle yo te amo porque te doy estudios, te doy ropa, te doy colegio, más allá de todo eso, un niño necesita la nutrición afectiva adecuada, de ese toque, de ese abrazo, de cuando se cae, cuando se golpea, cuando le sale algo mal, que pueda recibir el abrazo de un padre. No para que decirle no llores, sino hijo llora todo lo que quieras, pero acá está mi hombro, acá están mis brazos. Y necesita sentir ese calor. Miren, hay mucha gente en la actualidad que sufre depresión porque no recibe cariño, porque no recibe afecto. En esta semana atendí una consulta de una mamá desesperada que me cuenta el cuadro de su hijo, que está teniendo rasgos de esquizofrenia, delirios, alucinaciones. Y al mismo tiempo, este joven de 18 años le decía, mamá, por favor, abrázame. Por favor, tócame mi carita. Abrázame. ¿Por qué? Porque ha vivido en tal carencia afectiva, en tal desierto de amor, que no puede vivirlo, que ese es un rechazo total. Entonces, una opción, cuando una persona se siente totalmente rechazado y siente que no es nadie, el mecanismo de defensa que actúa en el ser humano es o termina en una depresión, que es un suicidio a plazos, o termina en la locura. ¿Por qué en la locura? Porque es un escape, la locura es un escape a un mundo irreal, ya que el mundo real en el cual vive es tan infeliz, es tan rechazante, tan insoportable, que él tiene que escapar a un mundo irreal en el cual él sí se siente valioso, se siente importante y se siente que es alguien. La locura, la esquizofrenia, aunque la psiquiatría nos quiera decir que es hereditario, que es genético, no. Es un problema de afecto, es un problema de ausencia de amor, es un problema de falta de cariño, de una presencia física, emocional, afectiva en la vida de los hijos. Cuando este joven le dice a su mamá, abrázame mamá, agarra mi cara, mi carita, por favor agárrame, lo que le está diciendo es, mamá, me estoy escapando de este mundo.
es tan insoportable que me estoy yendo, siento que ya no soy de este mundo y necesito de tu cariño, de tu alimento, de tu nutrición afectiva. El tacto, el tocar es importante. Miren papás, ¿cuántos papás hay acá? O abuelos también. Miren, déjenme decirles algo. Si tienen hijas pequeñas, adolescentes, ¿no? Si ustedes no le dan un abrazo afectuoso, sano a esa hija, a esa niña, si no se lo dan así y ella no experimenta ese abrazo de papá, cuando ella sea joven, al haber quedado un hueco, un vacío en su alma, en su cuerpo del brazo de papá, buscará en cualquier abrazo de un hombre el abrazo que no le dio papá. Y ella no va a poder diferenciar el abrazo lascivo, concupiscente, libertino de ese hombre del abrazo sano de un padre, porque papá no se lo enseñó. Por eso que hay muchas chicas, lamentablemente, que son como mendigas de afecto, que buscan en los brazos de uno y otro hombre y las juzgamos y las condenamos, ¿no? Que es una libertina y que es una tal por cual. Es porque hay una historia de vida que explica lo que ha pasado ahí. Porque no se le dio el afecto, no se le dio el abrazo, y por eso caen y terminan en ese rumbo. Vamos a avanzar. Vamos al otro pasaje, al otro personaje. Está en Lucas 19. Quienes han leído la historia de Zaqueo van a poderlo entender mejor. Dice en el verso 2 en adelante, 19:2 de Zaqueo, estamos corriendo por la hora. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En la historia clínica de Zaqueo encontramos 4 cosas que nos dice la Biblia. Dice que Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, algo así como jefe de la SUNAT, el máximo autoridad en cuanto a SUNAT, cobro de impuestos. Dice que también era una persona rica, tenía mucho dinero, pero también dice que era corrupto, es decir, que su dinero era producto de las coimas y la corrupción y todo eso, ¿no? Y un cuarto elemento que nos dice es que era pequeño de estatura. ¿Por qué Lucas nos agrega ese detalle? O sea, ¿qué viene? ¿Qué importa que diga si era pequeño o era alto, ¿no? Pero era pequeño de estatura, dice, ¿no? Entonces pensemos, esos son los datos, no tenemos más datos, pero podemos imaginar cómo era la autoestima de Zaqueo. Miren, hemos hablado de la autoaceptación en el caso del leproso, y que el rechazo genera que una persona tenga problemas de autoaceptación. Ahora vamos a hablar del componente autovaloración. ¿Y qué es lo que genera que una persona no se valore, no se sienta valioso en relación a los demás? Miren, ya dijimos que cuando tenemos un defecto físico nosotros, nos sentimos mal porque tendemos a compararnos con los demás. Un defecto físico, cualquier pequeño, mediano o grande, hace que nos sintamos menos delante de los demás, ¿verdad? Entonces eso afecta nuestra autoestima en el componente de la autovaloración. Pensemos en Zaqueo. Zaqueo era una persona, dice, pequeño de estatura. Hagamos un viaje a la historia, a la infancia de Zaqueo, cuando era niño, cuando era adolescente. Pensemos qué apodos, qué chapas le pondrían sus compañeros de colegio, sus amigos. ¿Qué le dirían a él, no? Y los niños son crueles para poner apodos, y súper imaginativos, ¿no? Chato, enano, retaco, qué sé yo, ¿no? Eso, por más que de boca para afuera el niño pueda reírse, por dentro lo va corroyendo, lo va afectando en ese sentido. Entonces, frente a la desvalorización que una persona puede experimentar, puede reaccionar de 2 maneras cuando es desvalorizado una persona. O se acompleja y se aísla y se vuelve tímido, inseguro, y ya mejor no me relaciono con los demás y me aparto. Complejo. Esa es una manera de reaccionar. Pero hay otra manera en la que se reacciona y en la que reaccionó Zaqueo.
es a través del narcisismo. O sea, se convierte en una persona narcisista. ¿Y quién es una persona narcisista? Es aquella persona que empieza a buscar tener cosas, puestos, cargos, título, dinero, para que lo valoren por lo que él tiene y no por lo que él es. Entonces Zaqueo seguramente dijo, ¿no? Estos me desprecian, ¿no? Y me desvaloran, ¿no? Pero un día me voy a vengar de todos ellos. Voy a estudiar en la universidad, me voy a hacer un profesional en economía, voy a postular a un doctorado, voy a postular a la SUNAT, voy a llegar a ser jefe de la SUNAT, y a ver ahora que soy jefe de la SUNAT, ¿quién se atreve a decirme retaco, chato o enano? ¿Quién se va a atrever a decirme? Entonces él encontró su identidad, encontró su valor no en lo que él era, sino en el puesto, en el título y en el cargo que él tenía. Miren, ¿cuántos de nosotros, líderes, no solo pastores, profetas, ingenieros, muchas veces queremos encontrar nuestra identidad y nuestra valía como persona en el título que tenemos, en el cargo que tenemos o en las posesiones que tenemos? Por eso hay muchos que nos puede gustar, ¿no? Que nos digan doctor. No me digas hermanitos, yo soy doctor. No me digas yo soy ingeniero. No me digas pastor, que yo soy profeta. Profeta tampoco, porque yo soy apóstol. Entonces nos encanta el título. Es un narcisista. Cuando un niño, miren, cuando un niño no fue valorado de pequeño, no se le dio el sentimiento de importancia, queda un hueco en su alma, que cuando sea adulto lo va a tratar de llenar. Lo va a tratar de llenar teniendo cosas, teniendo títulos, puestos, cargos, o será un acomplejado toda su vida. Pero si fue amado y si fue valorado, no necesita títulos, puestos, le vendrán, pero él no vive de eso, no descansa su valía en ello. ¿Cuál es la terapia que aplica Jesús? Zaqueo era un hombre que buscó a Jesús, un hombre que a pesar de todo lo que él tenía, vivía con una profunda insatisfacción en su alma, que no sentía que él era feliz, que todo era una falsedad, toda una hipocresía, los que le rendían tributo y culto a él. Sabía él que en el fondo no era por él. Él no se sentía aceptado tampoco, no se sentía valorado, hasta que aparece un día Jesús y lo ve ahí en el árbol y lo llama por su nombre. Ahí empieza la terapia de Jesús. Es la terapia del reconocimiento, la terapia de la valoración, la terapia del elogio. Miren, si alguna persona importante es capaz de recordar nuestro nombre, eso nutre nuestra autoestima, eso nos da sentimiento de valía, nos hace sentir bien, ¿verdad? Si en el puesto de trabajo, en el mundo laboral, social, alguien que es importante y que no puede recordar el nombre de todo, recuerda el mío, eso ya es una terapia, eso ya hace que yo me sienta bien, que yo me valore más como persona. Pero algo más hace Jesús. Jesús le dice, mira, quiero cenar esta noche en tu casa. Voy a estar contigo en esta noche. Miren, Zaqueo pensaría, si había una casa que sería la última que Jesús escogería para sanar, un hombre santo, un hombre decente, un hombre del tamaño de liderazgo que él tenía, esa casa sería la de Zaqueo, la última casa que escogería. Y sin embargo Zaqueo se da con la sorpresa que Jesús escoge. Y Jesús cena ahí. No sabemos de qué habló Jesús en esa noche, pero sí podemos inferir de lo que no habló. Mientras todo el pueblo, toda la ciudad criticaba a Zaqueo como un inmoral, un incorrupto, un indecente, de lo peor, un traidor que cobraba impuestos a favor de los romanos, sabiendo que él era judío, todos lo criticaban y todos los condenaban. Jesús está mostrando aceptación hacia él y lo está elogiando. Es un elogio que lo llame por su nombre, que cene con él, que esté con él, que lo acepte como persona. Él está aplicando la terapia de la autovaloración, lo está valorando a Zaqueo. Miren, Goethe es un literato alemán que tiene una frase muy bonita, ¿no? Y que es un principio psicológico. Él dice,
Si tratamos a las personas como lo que son, serán peores de lo que son. Pero si las tratamos como lo que deberían ser, serán mejores de lo que son. Entonces, si yo trato a mi hijo que es rebelde como un rebelde, él será más rebelde de lo que es. Pero si yo lo empiezo a tratar como una persona responsable, aunque todavía no lo es, él se sentirá comprometido a volverse un responsable. Los padres somos campeones para criticar. Y creo que en la naturaleza humana está, y en la cultura latina mucho más, brota, sin hacer esfuerzo, la crítica, ¿no? La descalificación. Aún en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuántas críticas se dan entre parejas en comparación con cuántos elogios se dan? Estoy seguro que de cada 10 críticas solamente hay un elogio, y a veces ninguno. En nuestra naturaleza está más el criticar, el condenar, el juzgar, el descalificar. Porque, o sea, la psicología humana es así, ¿no? Que cuanto más enfermo y más dañado esté yo, cuanto más descalifico al otro, mejor me siento yo. Más calmo mi angustia de autodescalificación que yo tengo. Es por eso que antes de descalificar al otro es porque yo me he descalificado a mí mismo. Antes de rechazar al otro es porque yo me he rechazado a mí mismo. Antes de criticar al otro es porque yo me he criticado a mí mismo y me critico a mí mismo. Así funciona. Entonces es como un calmante el criticar, el descalificar a los otros. Jesús no hace eso con Zaqueo. Simplemente lo acepta, lo ama, lo trata como un hombre decente. Lo trató como un hombre decente. Lo trató como un hombre de bien. Lo llamó por su nombre, cenó con él. Y miren lo que pasa con Zaqueo. Zaqueo se levanta en medio de la mesa y dice: yo soy un corrupto. Confieso que soy un mal hombre. Y voy a devolver la mitad de mis bienes. Voy a dar a los pobres y por la otra mitad voy a devolver 4 veces más a todo el que le robé, a todo el que le engañé. Se produce una transformación. Sin que Jesús le predique del pecado, de la corrupción, nada. Se produjo una tremenda transformación en la vida. Escúchame, papás, mamás que tienen hijos, ¿no? Cuando valoramos a los hijos, cuando valoramos a una persona, y también para esposos, cuando la persona se siente valorada, opera un fenómeno. Se abre un mundo de posibilidades de poder cambiar a esa persona, de poder cambiar como persona, de querer ser mejor, de querer ser diferente, de obrar para bien, cuando esa persona se siente valorada. Cuando esa persona se siente descalificada, querrá ser más descalificada. Y por darte la contra será peor de lo que le critican y lo rechazan. Pero cuando es valorada, se abre un mundo de posibilidades de cambio, de ser diferente, de ser nuevo. Y eso sucedió en la vida de Zaqueo. Él se sintió valorado por Jesús y Jesús estuvo haciendo terapia con él en ese sentido. Vamos al tercero, que nos gana la hora. Está en San Juan capítulo 9. Está en San Juan capítulo 9. Y vamos a ver acá al ciego de nacimiento. Al ciego de nacimiento. San Juan 9, capítulos 6 y 7. Dice así: es un ciego que se acerca a Jesús para poder ser sanado. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Hemos visto el componente de la autoaceptación. El rechazo genera un daño en este componente. Hemos visto el componente de la autovaloración. La crítica genera un daño en la autovaloración. Y ahora vamos a ver el tema de la autoconfianza. El sentirme que yo soy capaz de enfrentar la vida. Miren, hay muchos jóvenes y nosotros mismos, ¿no? Que hay un fantasma que muchas veces golpea nuestra mente y dice: no se puede. Quiero estudiar esto. El joven quiere empezar un trabajo, un negocio, un proyecto, y golpea algo en su mente. No se puede, no va a salir. Olvídate, ¿no? Es difícil. Eso habla de un problema de autoestima en el componente de la autoconfianza. ¿Qué se nos dice en la historia clínica de este ciego?
se nos dice que era, primero que era ciego, y segundo que lo era desde nacimiento. Solo 3 datos nos dan de este ciego: que era ciego uno, que no lo era de nacimiento, no lo había perdido en un accidente, y tercero, que era mendigo. Era un mendigo. ¿Cuál es la filosofía de un mendigo? ¿Qué hay en la mente de un mendigo? El mendigo, esta es su filosofía: que todo lo que él necesite para su sobrevivencia, para su subsistencia, él necesita vivir del favor ajeno antes que del esfuerzo propio. Esa es la filosofía de un mendigo. Y yo no necesito ser un ciego para de repente estar viviendo con esta filosofía. Y muchos jóvenes no necesitan estar ciegos físicamente ni tener alguna limitación física, y sin embargo vivir con esa mentalidad, con esa filosofía de que todo lo que yo tengo que conseguirlo va a ser en base al favor ajeno antes que al esfuerzo propio. ¿Por qué se forma eso así en un joven, en un adulto? Porque cuando fueron niños fueron altamente sobreprotegidos. La sobreprotección daña el componente de la autoconfianza. Un niño sobreprotegido será un niño que no se tenga confianza, será un niño mendigo cuando sea adulto, un parásito en la sociedad que buscará comer de los demás y nunca del esfuerzo, de su propio trabajo, de su propia voluntad de hacer las cosas por sí mismo. Cuando hubo sobreprotección, ese es el enemigo que destruye la autoconfianza. Entonces, cuando este ciego se acerca a donde Jesús, o Jesús se acerca, pues ni siquiera el mendigo se lo buscó a Jesús. Jesús pasó por ahí y lo encontró y le dijeron: Señor, este es un ciego. Hace una cosa extraña Jesús, aparentemente extraña. Como en el caso anterior, Jesús también pudo en ese momento orar por el ciego, extender su mano y devolverle la vista en ese instante. Pero acuérdense, Jesús no solo sana el cuerpo, Jesús sana el alma. Jesús es un terapeuta preocupado en que yo me restaure en mi vida interior más allá de mi físico. Y entonces Jesús por eso hace algo aparentemente extraño. Unta con saliva el lodo, hace un lodo, le unta los ojos y le dice: mira, anda, lávate en el estanque de Siloé y ahí vas a recibir la vista. Aparentemente extraño, pero él está aplicando una técnica terapéutica. Él está aplicando, no les puedo hablar en términos psicológicos porque no es un auditorio psicólogo, ¿no? Pero está aplicando una técnica terapéutica ahí, la técnica comportamental que él está usando, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Miren, para entenderlo tenemos que ir al mapa. ¿Dónde estaba Jesús en esos momentos? ¿Y dónde quedaba el estanque de Siloé? Jesús estaba, podemos inferir, en el templo, en un lugar público, porque los mendigos ¿dónde están? En plazas, en un templo donde la gente circula un montón, ¿verdad? Por ahí está un mendigo. Entonces Jesús estaba ahí con el ciego. ¿Y el estanque de Siloé dónde estaba? ¿Dónde quedaba? Yéndonos al mapa, el estanque quedaba casi al extremo de la ciudad, es decir, cerca a las murallas de la ciudad. Entonces más o menos unos 3 kilómetros. En ese tiempo no había taxi, en ese tiempo nadie te podía llevar. Entonces Jesús dice: mira, lávate. ¿Quieres volver a ver? ¿O quieres ver porque nunca viste? Enjuágate en el estanque de Siloé. Entonces el ciego pudo decir: pero ¿por qué no me sana a mí? Sabe que yo soy ciego, que yo tengo limitaciones, que cuánto me cuesta caminar 3 kilómetros y que cómo voy a llegar allá. ¿Por qué no me sana? Y pudo decir: Jesús no me ama, Jesús no me quiere, Jesús la hace difícil. ¿Por qué complica tanto las cosas? Porque otra vez, Jesús no quiere sanar solo el cuerpo, Jesús quiere sanar el alma. Jesús quería sanar el componente de la autoconfianza en este ciego. Entonces cuando Jesús le dice: mira, tienes que recorrer, tú quieres tu sanidad, tienes que recorrer los 3 kilómetros. Si tú no estás dispuesto a recorrer los 3 kilómetros, entonces no obtendrás la sanidad.
Y con esto Jesús le está rompiendo el paradigma de vivir del favor ajeno en vez del esfuerzo propio. Está dinamitando esa filosofía con la que hasta ahora había vivido este mendigo. Siempre ahí, tirado, sentado en un rincón y que todos le regalen algo. Él, si Jesús le devolvía la vista en ese instante, él hubiera seguido siendo mendigo. Toda su vida hubiera seguido siendo mendigo, aún con la vista ya. Por eso es que Jesús está preocupado en sanar su alma. Y entonces por eso le pide, mira, ¿tú quieres tu sanidad? A partir de ahora tienes que vivir con una nueva filosofía. Que todo lo que te venga para tu vida te tiene que costar y tiene que haber un esfuerzo en ti. Tiene que haber un desgaste de energía en ti. Eso es lo que le está enseñando Jesús ahora al ciego. Y por eso le pide que recorra esos 3 kilómetros. Y por eso está aplicando terapia Jesús con él. Y el ciego hizo y volvió y recibió la vista. Hemos visto 3 personajes. Los 3 están dañados en su autoestima, pero en diferentes componentes. El leproso estaba dañado en su componente de autoaceptación. Miren, en el tiempo de Jesús hubieron muchos leprosos. Jesús no sanó a todos. Solamente sanó a los que lo buscaron. Si tú no sales de tu cueva de temores, de miedos, de complejos, de religiosidades, Jesús pasará cerca de tu vida y no sucederá nada en tu vida. Este leproso se arriesgó a que lo apedreen para obtener la sanidad de Jesús. Zaqueo, con toda la pomposidad de su cargo que él tenía, y siempre andando en terno, decidió buscar a Jesús, ponerse el jean y subir a un árbol para ver que Jesús pasara por ahí. Lo buscó a él, fue a buscar a Jesús. Y finalmente el ciego también. El ciego que estaba ahí toda su vida mendigando y valiéndose del favor ajeno, también recibió la sanidad de Jesús porque hubo un esfuerzo de parte de él. Hay una parte que hace Dios, una parte que hace Jesús, pero hay una parte que también tenemos que hacer nosotros si queremos cambiar, si queremos ser mejores personas. ¿Cómo es nuestra autoestima? Cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo estamos en nuestra autoaceptación? ¿Me amo a mí mismo o tengo complejos? Si no me gusta mi cuerpo, mi nariz, mi frente, mi rostro. ¿Cómo es? ¿Me siento bien conmigo mismo o no? Hay un problema de autoaceptación si no es así. Autovaloración. ¿Me siento que soy menos delante de los demás? Hay un problema de autovaloración. Siento que no soy capaz de realizar algunas tareas, algunos desafíos en mi vida, entonces hay un problema de autoconfianza. Jesús puede hacer terapia en mi vida. Jesús puede cambiar y sanar esas áreas de mi vida. Jesús puede transformar ese carácter, puede sanar esa autoestima. Y como dijimos en un principio, mis logros, mi progreso en la vida está hipotecado de alguna manera a mi autoestima. Si mi autoestima es pobre, mis logros serán pobres. Pero si mi autoestima es sana, mi autoestima es grande, mis logros pueden ser grandes. No podré brindar a mi hijo una buena autoestima si primero no la tengo yo como padre, con una buena autoestima. Necesito sanarla. Va a haber un esfuerzo y un trabajo de mi parte, y va a haber un trabajo y un esfuerzo de parte de Dios. El libro que hemos escrito es un esfuerzo de poder contribuir en esa tarea de poder conocer lo que es la autoestima, en esa tarea de poder restaurar nuestra autoestima, en esa tarea de poder ser mejores personas. Yo les presento este libro, les he presentado a Jesús como el terapeuta de los terapeutas. En nosotros está, si nos convertimos en los pacientes de Jesús y nos dejamos transformar y ser mejores personas que Él. Que Dios le bendiga y gracias.